El 11 de marzo de 2018 se celebraron elecciones legislativas en Cuba, en un año decisivo para el país caribeño, pues acaba el mandato histórico de los revolucionarios Raúl y Fidel Castro, mientras los medios no paran de afirmar que Cuba es una dictadura. ¿Pero es o no es Cuba una dictadura? Cuba fue una colonia del Reino de España desde el siglo XVI. Durante el siglo XIX, con el auge de los nacionalismos, Cuba experimentó fuertes movimientos independentistas sofocados con gran crudeza por la corona borbónica, hasta el punto de que se exterminó al 20% de la población de la isla. Dentro de estos movimientos de liberación nacional, destacó la iniciada por el poeta de ideología liberal José Martí, creador del Partido Revolucionario Cubano en 1895. Al contrario de lo que la gente piensa, son en los postulados de José Martí en los que se basa el sistema electoral cubano actual, ya que este teorizó sobre la necesidad de un único partido que aglutinase y cohesionase al país. Cuba conseguiría su independencia en 1902, pero la joven república estaría supeditada en efectos prácticos a su vecino del norte, Estados Unidos, que ocuparía militar y financieramente la isla. En los 40 habría procesos democráticos inspirados en la constitución de la Segunda República Española. Este proceso acabaría con la llegada de la dictadura de Fulgencio Batista en los años 50, cuando Cuba se llenaría de casinos, trata de mujeres, drogas y mafias como la de Meyer Lansky. Fulgencio Batista contaba con un ejército de 80.000 hombres, pero la corrupción y su despotismo provocaría que 20 exiliados, levantados en Sierra Maestra, tumbasen su dictadura, comenzando así el gobierno revolucionario de Cuba, encarnado por los hermanos Raúl y Fidel Castro. La pequeña isla sufriría varios intentos de invasión de Estados Unidos y durante los siguientes 60 años el ejecutivo estuvo ocupado por varias de las figuras que encabezaron el proceso revolucionario, destacando los mandatos de Raúl y Fidel. Esto último ha llevado a pensar que Cuba no es una democracia, pero... Al votar periódicamente, elegimos a los candidatos... ¿Qué es la democracia? Según Aristóteles, hay tres formas de gobierno: la monarquía, el gobierno de uno; la aristocracia, el gobierno de pocos; o la democracia, el gobierno de muchos, que degeneran en tiranía, oligarquía y demagogia respectivamente. ¿Cuándo nació la democracia? La democracia nació de forma institucionalizada en el siglo V a.C., en Atenas. Existe controversia con el término de democracia sobre si significa gobierno del pueblo en la traducción literal demos kratos, o bien, como matiza el historiador Plutarco, la democracia es el gobierno de campesinos y artesanos. La democracia ateniense es fruto de, entre otros, la reforma de Clístenes, que creó la igualdad entre ciudadanos a nivel jurídico y dividió en demos la ciudad. Las demos eran la división administrativa en la que se repartía la ciudad. Cada demos estaba formada por entre 1.500 y 5.000 vecinos, que se constituían en una asamblea donde votaban y ejercían el poder político de la polis. En el siglo XIX llegaron al poder los regímenes capitalistas, tras una serie de revoluciones violentas. Al inicio, estos regímenes eran contrarios al principio de la democracia tal y como la conocemos. Por ejemplo, el padre fundador y cuarto presidente de Estados Unidos tildaría la democracia como la forma más vil de gobierno, mostrándose a favor de regímenes aristocráticos de sufragio censitario, es decir, que solo votasen los más ricos. Gracias a la pulsión democrática del movimiento obrero como el cartismo o el marxismo, se fueron ampliando los derechos de la población hasta la llegada del sufragio universal masculino en el primer tercio del siglo XX. El tipo de democracia actual más extendido es conocido como democracia liberal, fruto de la síntesis del liberalismo y las conquistas del movimiento obrero. Destacan este tipo de democracia la separación de poderes, el pluralismo político, el respeto al imperio de las leyes, la libertad de prensa y las elecciones libres, secretas, competitivas y periódicas. Sin embargo, en la práctica, el poder político se ve condicionado y determinado por el poder económico de corte oligárquico que subyuga a los gobiernos a sus dictámenes y caprichos, como vimos en el rescate financiero del 2008 y las consecuentes políticas de austeridad. La democracia liberal no es la única existente, ya que conviven distintas formas de organizar a la sociedad. Democracia directa. Forma de democracia en la que la soberanía es ejercida de forma directa por el pueblo sin necesidad de representantes, usada en los cantones suizos o en los concejos asturianos o cántabros. Democracia iliberal, como Hungría o recientemente Estados Unidos. En ella no existe una amplia separación de poderes y se basa en centrar el sistema de gobierno en una autoridad o jefe en la que se destaca la fe de su capacidad personal a la que se le atribuyen rasgos heroicos, con ligeros toques de culto a la personalidad y soluciones rápidas que se saltan a moldarse a los preceptos constitucionales. Sin embargo, concluyó la primera etapa de las elecciones. ¿Qué tipo de sistema hay en Cuba?
El 11 de marzo hubo elecciones legislativas en Cuba, en la que se escogieron a 605 diputados. Para ser votado se debe tener mínimo 18 años y para votar se debe tener más de 16 años o haber residido al menos 2 de ellos en Cuba, antes de que se produzca la votación. Los 605 diputados son escogidos mediante votación libre y secreta, los cuales salieron de más de 12.000 propuestas surgidas en los 970 plenos convocados en el país. En Cuba es escogido por ley un diputado por cada 20.000 habitantes. Cuba es criticada por tener solo un partido, el Partido Comunista, lo que es asociado con falta de democracia. Sin embargo, no es el partido quien propone, postula o promueve candidatos, sino que son las asambleas públicas libres quienes los escogen. Tienen que presentarse como máximo entre 8 y 10 candidatos por circunscripción y un mínimo de 2 candidatos, lo que garantiza la pluralidad. En el sistema electoral cubano está prohibido que ningún candidato haga campañas electorales a su favor, ya que, según su criterio, son consideradas discriminatorias y denigrantes, porque los costes que suponen implican el fin de la igualdad real entre candidatos, como en el caso de Estados Unidos, donde solo los millonarios tienen potestad de salir elegidos. En su lugar, para que los electores conozcan al candidato, las comisiones electorales instalan en sitios públicos la foto, biografía, méritos y condiciones personales de los candidatos que se postulen a ocupar una posición en el gobierno. Siguiendo el mandato de unidad afirmado por José Martí, el candidato en Cuba solo es electo si tiene más del 50% de los votos, mostrando de esta forma que goza de un amplio respaldo por parte del pueblo, lo cual se confirma con la alta participación en el proceso electoral, que se sitúa por encima del 85%. En Estados Unidos, por ejemplo, la participación ronda solo el 50% y en España el 70%, siendo el presidente electo con solo el 30% de los votos. Además, en Cuba, las urnas son custodiadas de forma simbólica por niños y adolescentes, y no con armas ni policías como en muchos países de América Latina y Occidente, pudiendo todos los cargos electos ser revocados en cualquier momento de su mandato de acuerdo a lo establecido en la ley. Los miembros del gobierno no son profesionales en su función, mantienen su actividad laboral y no perciben salario por ello. Pero mi orgullo crece y se triplica. No podría ser de otra forma. He sido seleccionada para representar a mi ciénaga en el tercer congreso de mi organización de pioneros, donde podré expresar libremente mis criterios. Eso sí es democracia. Eso sí son derechos humanos. Los mercenarios del norte se pasan la vida hablando de su democracia y de sus derechos humanos y de otras cosas que todavía yo no entiendo muy bien. De derechos humanos podemos hablar nosotros los niños cubanos. Con todo esto, ¿podemos hablar de que un país controlado por las élites económicas es democrático? ¿Se puede afirmar que otro en el que los diputados son electos por asambleas populares y voto directo es una dictadura? No todo es blanco y negro, siempre hay grises de por medio. Como siempre, no dejes que nadie piense por ti e investiga por tu propia cuenta. Jugando a la democracia y el pueblo que en su desgracia se acabará de morir y seguir de modo cruel sin cuidarse ni la forma con el robo como norma y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar.